Rocío, ¿qué es un trastorno límite de personalidad? Bueno, el trastorno límite de personalidad, para entender que es un trastorno personal hay que entender que todas las personas tenemos ciertos rasgos de personalidad, ¿vale? Y los rasgos de personalidad son muchos, son varios, y cuando uno de esos rasgos de personalidad prevalece, estamos hablando de un trastorno. Entonces, en el trastorno límite de personalidad, estamos hablando de los rasgos de personalidad límite. Un trastorno de personalidad límite quiere, para hablarlo de forma muy clara, muy sencilla, es estas personas que están en todo o nada, ¿no? Blanco o negro. Y que tienen muchas dificultades para gestionar las emociones, muchas dificultades para tolerar las frustraciones, y que tienen un sentimiento constante de vacío. Y ese constante sentimiento de vacío hace que busquen cosas para llenar ese sentimiento con, ya sea con consumo de tóxicos, con relaciones sexuales, con cualquier actividad que produzca riesgo, ¿no? Y bueno, esto, como seguramente mucha gente escucha decir, es un trastorno que genera muchísima angustia y muchísima dificultad para gestionarlo, tanto en la vida familiar como en la sociedad en general, ¿no? Son personas que les cuesta terminar lo que comienzan, que terminan abandonando proyectos de vida, o les cuesta mucho generar un proyecto de vida claro, y que además ese sentimiento de vacío los lleva a tener ganas de morir y a hacer muchas tentativas de suicidio, por ejemplo, tomando medicación para morir, precipitándose por algún lugar y, bueno, haciendo cosas para acabar con su vida, porque el sentimiento de vacío es tan potente que no lo pueden llenar con nada. ¿Podemos decir que es una personalidad intensa o realmente es un trastorno complejo? Es un trastorno complejo. El trastorno límite de personalidad está dentro de se cataloga dentro de los trastornos mentales graves o trastornos mentales severos. En psiquiatría estos trastornos incluyen la esquizofrenia, el trastorno bipolar, y el trastorno límite de personalidad, cuando está en su fase más aguda y en los momentos más críticos, es considerado un trastorno mental grave y severo. Y no solamente en los críticos, siempre. Sí, esto es un trastorno bastante grave y de poner mucho cuidado y de depositar muchas herramientas para tratar de ayudar a gestionarlo. Entiendo. ¿Por qué un adolescente que tiene un trastorno límite de personalidad normalmente recurre a la autolesión? Pues como te decía, esa sensación de vacío, esa sensación de que nada te llena y de que las cosas no satisfacen para nada tus deseos, pues hace que recurras a cosas que pueden de cierta manera hacerte sentir mejor. Por ejemplo, las autolesiones empiezan a generarse como una manera de buscar que el dolor emocional se vaya a otro lugar, ¿no? Eso son palabras de algunos de los pacientes que dicen: me siento tan vacío o tan vacía y tan mal que necesito sentir de otra manera o en otro lugar el dolor, ¿no? O mitigar el dolor o llevarlo de una forma distinta. Entonces, es importante pensar que esto ha sido una corriente que ha aumentado mucho después del COVID, que hay muchas autolesiones que tienen que ver, obviamente, porque se muestra en las redes sociales, ¿no? Y que esto ha generado un efecto de bola de nieve, ¿no? No quiere decir que sea solamente un llamado a atención, pero hay muchas veces que no son parte de una patología más grave, sino exploraciones, ¿no? Es decir, que no quien se autolesiona tiene un trastorno límite de personalidad, pero muchas personas que tienen un trastorno límite de personalidad se autolesionan, muchas. Y va acompañado también de la idea de acabar con, ¿no? Con la vida, que muchas veces no tiene esa finalidad, pero sí que les ayuda a quitarse el malestar. Entiendo. ¿Tú como profesional nos dirías que es posible vivir una vida plena sufriendo este trastorno? Sí, sí, si se trabaja, sí, si se tienen los medios adecuados a disposición, sí, si tienes conciencia tú y la familia, ¿no? La persona que lo padece y el alrededor, porque los cambios no solo tiene que hacerlos la persona, la familia sufre, pero la familia también tiene que movilizar cosas para que las cosas cambien, ¿no? Y esto tiene que ser un trabajo en equipo. Yo creo que sí, yo creo que si se trabaja desde temprano, si desde temprano con el diagnóstico se acompaña, yo pienso que se puede, pero es un trabajo arduo y es una patología
que suele ser muy complicada desde todos los puntos de vista, tanto para nosotros como para las familias y el mismo paciente. Vale, has dicho una cosa muy interesante y es que se tiene que trabajar desde la familia. ¿Cuáles son esos ámbitos desde la familia y como grupo que tú nos recomendarías y para las personas que nos escuchan que se deben de trabajar? No solo en terapia o con un profesional, sino también en casa. Bueno, generalmente cuando este diagnóstico se da, la familia ya lo sabe un poco, ¿no? Ya ha leído, ahora tenemos mucho acceso a los medios, a información, hay familias que lo saben antes de que uno se lo diga, inclusive, ¿no? Y como suele pasar con muchas enfermedades mentales en los pacientes adolescentes, generalmente los trastornos de personalidad, solemos esperar a la mayoría de edad para dar el diagnóstico certero, para no etiquetar primero, y segundo porque esto puede ser parte de una adolescencia que está siendo muy intensa, ¿no? Entonces solemos esperar y una vez tenemos la certeza, y una vez no, desde siempre incluimos a la familia. Yo creo que es muy importante que la familia participe porque tienen que haber cambios a nivel estructural en la familia, ¿no? Siempre que hay una persona con una patología, cambia la forma de funcionamiento de la familia y eso hace que las cosas a veces sean peor, ¿no? Porque es como una bola de nieve. La respuesta tiene otra respuesta aún peor y generan situaciones muy difíciles en la familia. Una de las cosas que a mí me parece que funciona muy bien es la intervención familiar. Cuando uno es capaz de quitarle el foco solamente a la paciente o al paciente que tiene un trastorno límite de personalidad y uno mira, es como si tuvieras una linterna sobre el paciente, ¿no? Y siempre eres tú, y tú tienes que cambiar, y tú tienes que hacer. Una vez alejas la linterna es como hacer una terapia familiar, ¿no? Es mirar desde otro lugar y ponerle la atención a todo el entorno familiar, sí, donde las relaciones materno-filiales, paterno-filiales, hay que tratar de corregirlas porque o bien ya vienen mal y han provocado que las cosas estén cada vez peor o se han empeorado por la patología en sí, por los comportamientos disregulados de la paciente, por las cosas que hace que para los padres no debe hacer, ¿no? Yo creo que es muy importante una terapia familiar. Y cuando esto pasa, empiezas a ver que los padres también descubren que tienen cierto grado de responsabilidad, no es culpa, es responsabilidad en esa situación, ¿no? Y al asumir esa responsabilidad, el chico también se siente, o la chica se sienten acompañados en esto, ¿no? Y en decir, yo pongo mi parte, pero por favor tú también, ¿no? Porque yo he hecho cosas horribles, pero muchas veces en respuesta a los padres también hacen cosas que hieren mucho a los hijos. Entonces yo creo que hace mucho bien, ¿no? Sanar esas heridas que han surgido, ya sea por la patología o de infancia. Me gusta mucho este enfoque porque es lo que tú dices, quitamos la lupa de la persona que sufre el trastorno, que normalmente suele sufrir mucho viviendo la vida con este trastorno. Para esos padres que nos están escuchando y sospechan que su hijo sufre este trastorno, ¿tú qué les recomendarías o cómo lo gestionarías desde casa, además de las terapias? Yo creo que primero que la terapia sea muy intensiva. Lastimosamente el sistema de salud público no está dando la intensidad que necesita y eso lo sabemos todos, no es un secreto. Si podemos dar la intensidad, implica que el trabajo no solo se haga con la paciente o el paciente, sino con la familia. Esa es la primera cosa. Y una vez se haga ese trabajo, ahí siempre se dan herramientas en las terapias. La intención de una terapia no es venga, cuénteme qué es lo que pasa, porque lo que pasa, ¿qué haces con eso? ¿No? Es venga, cuénteme qué pasa y qué está pasando en la estructura de esta familia que podemos modificar con cambios reales, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que estructuramos como una idea de lo que podemos ayudar a cambiar a las familias, ¿no? Mira, la manera como se responden, el no comer juntos, el no compartir, o cada vez que esta persona hace una cosa, aunque sea buena o mala, siempre la respuesta es tuya, por ejemplo, de la madre o del padre, es siempre la misma. Otra vez, y te vas a meter otra vez en esto, ¿no? Es acompañarlos a mirar su familia como si fueran unos observadores, ¿no? Y entonces al mirar la familia desde afuera dices, oye, ¿verdad? Siempre lo estoy criticando. Oye, ¿verdad? Siempre le estoy diciendo que lo va a hacer mal o que no va a lograrlo. Porque con toda la razón la madre o el padre ha vivido eso, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a mirarlo de otra forma, yo creo que acompañar a los padres a mirar al hijo de otra forma. Yo siempre les digo que cuando están en crisis es muy difícil mirarlos con los ojos de cuando eran pequeñitos y nos los regalaron recién nacidos, ¿no? Nos los dieron y nos llegaron a nuestras vidas. Pero cuando están estabilizados, o sea, cuando lo vemos en crisis, logramos estabilizarlos y empezamos a tratar de descubrir esa mirada
del que realmente es, ¿no? Porque esa persona no es la patología, esa persona tiene adentro a alguien que tú conoces desde siempre. Si tú logras ver esas cosas positivas, esas cosas que no solamente van ligadas a la enfermedad, yo creo que las cosas empiezan a ser distintas. Y los cambios que yo he visto en terapia siempre tienen que ver, tiene que ver con los padres que participan, que no le dejan el trabajo al otro, ¿no? Sino que dicen, ven, yo también soy partícipe de esto, yo, así como tú estás haciendo cosas mal, yo también las estoy haciendo mal. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo realmente que es el primer paso para que haya un cambio real. Sabemos que tú formas parte de la Fundación Nordés. Cuéntanos un poco como qué herramientas ofrece la Fundación para estos padres que se acercan a la Fundación a buscar apoyo y ayuda con respecto a temas de salud mental. La intención de Nordés siempre ha sido, de la Fundación siempre ha sido apoyo a los padres, ¿no? Ana siempre ha tenido esa idea en la cabeza y esto ha ido creciendo hacia esa dirección siempre. Yo soy psiquiatra infantil y hago la intervención en los chicos y siempre hablo con los padres. Esto es una parte de mi trabajo, siempre lo ha sido y siempre lo será, porque creo que no tiene ninguna validez después de decir todo esto que he dicho si no lo hiciera. Y también, entonces, yo creo que ofrecer eso, ofrecemos talleres de padres, ¿no? Grupos de padres, que yo creo que darles ese espacio para compartir esos malestares también es muy positivo. Y luego también tenemos una parte que son los talleres de mindfulness y pues, tenemos un par de personas, yo entre ellas, que hacemos talleres de mindfulness y ayudamos a los padres a tener herramientas ellos para manejar unas situaciones tan complejas como es la adolescencia en sí, que ya es compleja, o la adolescencia con patología asociada. Rocío, ¿cuál es esa línea que divide lo normal de la adolescencia con la patología? Es una línea ahí como muy difícil que no es tan clara, ¿no? No es tan clara porque primero todos hemos sido adolescentes y yo creo que el instinto paterno y materno siempre está. Entonces sabemos cuando las cosas no están siendo como normales, entre comillas, porque hablar de normalidades no es bueno, no hay normalidades, pero bueno, no está entre lo esperable. Cuando empezamos a ver un chico que está siendo rebelde, que está haciendo fugas y que está haciendo conductas ahí en riesgo, pero va tirando para adelante, va continuando con los estudios, tiene grupos de amigos, está haciendo las cosas relativamente bien, yo creo que podemos pensar que es una adolescencia no patológica. Sin embargo, si tenemos dudas, siempre está bien preguntar y siempre está bien pedir una opinión, ¿no? Yo creo que eso es bien importante porque a veces también depende de la personalidad. Hay gente que algo muy grave no le parece tan grave porque ha vivido cosas muy difíciles. Entonces, que si hay dudas, simplemente consultarlo. Si ya hay dudas, ya vale la pena. Pero luego también hay cosas como si esta búsqueda de llenar ese vacío es muy potente, es decir, muchas conductas de riesgo, consumos, fugas, empiezo a perder como mi camino y mi proyecto, no tengo ni idea, no voy al instituto, los consumos me mantienen todo el día drogado, por ejemplo, o me estoy cortando todo el día. Cuando todo es demasiado, pues ahí estamos hablando de que estamos saliéndonos de lo que se espera, ¿no? Por no volver a hablar de la normalidad, saliéndonos de lo que se espera y ahí hay que empezar a actuar, ¿no? Hay que empezar a actuar porque de pronto esto no va a ser un trastorno límite de personalidad, pero de pronto sí. Y entre más temprano empecemos, más fácil lo podemos salir. Más fácil entre comillas, también depende de muchas otras cosas. Pero sí, si hay dudas, consultar. Y si nos parece que todo es muy extremo, consultar. Y vuelvo a insistir, depende mucho de la mirada, ¿no? Una madre que nunca le ha pasado nada difícil o le ha pasado cosas muy ligeras, será mucho más fácil darse cuenta que algo está pasando, pero una persona que ha pasado por épocas muy complicadas, historias de vida muy duras, a veces minimizan, ¿no? Entonces, si hay dudas, consultar. Muy bien, Rocío, pues muchas gracias por acompañarnos en el podcast y por toda esta información tan valiosa que nos has dado. Muchas gracias Cuídate, por la gracias. invitación.